Ahora ya me encuentro con Carlos de la Torre Paredes. Él es analista político, politólogo, él es internacionalista. Bueno, con él podemos hablar de cualquier cosa, pero a mí me gustaría abordar primero lo que ocurrió en el Congreso de la República. Bien sabemos que ha terminado este periodo de la segunda legislatura 2023-2024. Van a regresar en julio. Solamente está activa la comisión permanente hasta incluso el 19 de julio. Hay que decirlo claramente, que no va a poder hacer cambios sustanciales, pero sí miradas a algunos dictámenes. Pero me gustaría recoger, Carlos, ¿cuál es tu perspectiva o tu balance de lo que ha sido esta legislatura? ¿Qué es lo bueno, qué es lo positivo, qué es lo negativo, los cuestionamientos? ¿Qué leyes importantes se han dejado de lado? Me refiero al Congreso de la República del Perú. Primero vamos con eso y luego vamos a los internacionales. ¿Qué te parece? De todo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Feliz Día del Padre también a todos los padres del país. Pues, ¿cuál es el balance de lo que hemos visto en la legislatura? Definitivamente lo que se ha visto es una imposición por parte del Legislativo frente al Ejecutivo, que es algo que ya venía sucediendo, ¿no? Que es algo que ya estaba más o menos claro, pero pues, tú me lo comentabas también hace un rato, este tema de aceptar las leyes por insistencia, ¿no? A pesar de que a veces el Ejecutivo ha observado algunas leyes, el Congreso de todas maneras se ha impuesto, pues porque tiene la forma de hacerlo. El Ejecutivo no tiene capacidad ahorita para frenar a este legislativo, y es más, da la impresión realmente de que no se quiere hacer, ¿no? Se habla de pues una alianza tácita entre el Ejecutivo y el Legislativo, totalmente asimétrica esta alianza, pero hay que entender que Dina Boluarte depende de los votos del Legislativo para que su gobierno no se caiga, y pues la verdad es que muy probablemente irse presa si es que eso sucediera, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Legislativo pues ha estado haciendo prácticamente todo lo que le ha dado la gana, ¿no? El cambio de la ley electoral es muy interesante. Se han volado los movimientos regionales, hubo un pronunciamiento de la Asociación de Movimientos Regionales, pero rápidamente los movimientos regionales empezaron a hacer tratos con partidos políticos. Que falta votación todavía en segunda legislatura, ¿no? Sí, pero eso pues ya se sabe ya está cantado, ya está cantado, se sabe que va a suceder eso, ¿no? Es prácticamente imposible que ese proceso se detenga, porque lo que han estado haciendo los partidos que hoy en día tienen el poder político es básicamente resguardarse, ¿no? Debilitar a los movimientos regionales y fortalecerse ellos. Incluso en los cambios de esta ley se está planteando pues que hasta el 12 de julio, si no estoy equivocando, se puedan inscribir para elecciones generales, pero hasta octubre para elecciones municipales y regionales. ¿Qué están esperando con esto? Están esperando justamente que los movimientos regionales se sumen a sus partidos políticos y de esa forma fortalecerse, ¿no? Entonces ahí vemos algo importante. Con el tema de las AFP también, pues se ha aprobado se aprobó una ley pues que no sabemos cómo va a funcionar del todo, ¿no? Una ley que parece que beneficia más a las AFP, y pues se siente que falta mucho debate al respecto. Tenemos un problema muy grave con el sistema de pensiones en el Perú, tanto desde la AFP como desde la ONP. No hay que olvidar que la ONP también está muy golpeada. Las pensiones que reciben los adultos mayores son insignificantes, no sirven para tener una vida digna, la verdad. Y eso es algo que, claro, se está intentando debatir, pero la sensación que hay en la calle, la sensación que hay de los especialistas es que esto que se está aprobando, la verdad, no va a contribuir del todo a los ciudadanos, sino más bien va a potenciar a estas empresas que pues ganan con nuestro dinero, ¿no? Por supuesto. Ahora, otros temas controversiales, polémicos, para cerrar este balance. A ver, estábamos analizando con el viceministro de Justicia, el doctor Soria, sobre los asuntos de la Comisión de Constitución, sobre aquellos delitos que podrían beneficiar incluso a algunos políticos, hablando ahora de las elecciones, ¿no? Por algunos delitos que habrían cometido, que ya cumplieron sentencia, pero la discusión está en que si pueden postular o no a cargos públicos, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los delitos que estaban en la primera lista, incluso de asesinato, de secuestro, de trata de personas, pero todos esos delitos, algunos de ellos, pues se han sacado de la última lista, una última lista que habla de terrorismo, de sedición, de rebelión, ¿no? De tráfico ilícito de drogas, pero lo demás se ha dejado de lado. ¿Cuál es tu perspectiva? Mi perspectiva es que están demorando el tema, quieren dilatarlo lo más posible, porque la intención es... Lo que yo veo ya es una configuración más política, ¿no? Ahí todo el mundo está intentando tirar agua para su molino, pero es claro para mí que el fujimorismo tiene de forma muy objetiva que el posible candidato va a ser Alberto Fujimori, ¿no? Incluso por las encuestas que salen, la otra vez salía quién sería el mejor líder del fujimorismo, se hablaba de Alberto Fujimori. Entonces hay una intención definitivamente del fujimorismo de potenciar esta figura y limpiarle la cancha de alguna manera. Es cierto que está muy mayor, pero pues parece
parece que él pudiera lograr un objetivo político, ¿no? Frente al desprestigio que ha tenido el Partido Fuerza Popular los últimos años o el fujimorismo en general. Y también me da la impresión de que de alguna manera, claro, se tiene esta narrativa de que se intenta bloquear de alguna manera a Antauro Humala, ¿no? Con este peligro que representa, pero yo siento que eso también lo quieren dilatar un poco. Me parece que un escenario ideal para el fujimorismo sería enfrentarse a Antauro Humala, ¿no? Claro que me da sí. esa impresión y están jugando a eso. Pero hay que considerar también que los otros partidos están jugando sus propias partidas también, ¿no? No hay que olvidar que Podemos ahorita está haciendo alianzas regionales muy importantes, está buscando mucho respaldo. Podemos está muy fuerte ahorita en regiones. También con el tema de la mesa directiva, Alejandro Soto no se despidió, parece que intentara una reelección. El fujimorismo ha hablado también de una posible alianza, o no alianza, ¿no? De un acercamiento con Perú Libre, que es algo que ya se veía viendo hace varios años, hace varios años, sí, desde que está el gobierno de Castillo, Sin embargo, en toda esa vorágine lo que se ve prácticamente es que están intentando pues copar el poder político desde el Congreso, ¿no? Y esta alianza con Perú Libre, o esta alianza más clara con Perú Libre, de parte por lo menos de lo que ha dicho Patricia Juárez, da a pensar que la alianza que se tenía con Alianza por el Progreso para la mesa directiva, o que había estado vigente en los últimos años, no lo va a estar esta vez, ¿no? Da la impresión, algunos analistas lo que opinan es que lo que va a intentar el fujimorismo es darle la mesa directiva a Perú Libre. ¿Con qué fin? Con reforzar la idea de que este es un gobierno de Perú Libre. Y está pues, ¿no? el otro tema, ¿no? La elección de la mesa directiva, de la próxima mesa directiva. Muy importante. Muy importante, mucha atención. Ahora sí, vamos a dejar el tema político nacional, nos vamos a la política internacional, porque la ley de bases, lo que se ha visto en el Senado de Argentina, ha significado una amplia victoria para Javier Milei, teniendo en cuenta que solamente su partido Libertad Avanza tiene 7 escaños. De los 70 escaños, 72 escaños, es decir, solamente el 10%. Ha habido política, concertación, negociaciones, claro, modificaciones también en marcha. E incluso lo más destacable es acerca de las privatizaciones de algunas empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, ¿no? Y también algunas situaciones que se han tenido que negociar. Y ahí tenemos en imágenes a Victoria Villarroel, que ella es la vicepresidenta de Javier Milei, y fue su voto definitorio, ¿ah? Sí, sí. Clave para sacar adelante esta ley de bases. Ustedes dirán, ¿qué significa esto? Bueno, es prácticamente el paquete económico, las reformas que piensa implementar Javier Milei, porque esta ley de bases no solamente tiene una mirada económica, sino también institucional y toda una reforma estatal. Y lo importante también que ese día se vio la aprobación fiscal, de esta reforma fiscal que viene de la mano de esta ley de bases. ¿Cuál es tu conclusión sobre lo que viene pasando en Argentina, teniendo en cuenta que si no se votaba, tenía que esperar un año Javier Milei para volver a impulsar esta ley, y esto sin lugar a dudas le da gobernabilidad a Javier Milei, algo que muchos decían no va a pasar porque no tiene los escaños suficientes, no tiene diputados suficientes en la Cámara Baja y menos en la Cámara Alta, pero miren lo que logró. Sí, claro que sí. Bueno, Milei está demostrando que está aprendiendo de política. Eso me parece claro. En un primer momento saca este proyecto de ley ómnibus, ¿no? Que tenía más de 600 puntos, que no se llega a ningún consenso, con eso se cae, se ve como una derrota para Milei. Sin embargo, creo que en este proceso ha ido aprendiendo a negociar, porque la política es básicamente negociación, pero además hay que considerar que Milei tiene un gran apoyo internacional, que de alguna forma también impulsa estas circunstancias, ¿no? La ley de bases está muy interesante porque, claro, plantea un shock, ¿no? Un shock económico, político, cultural para Argentina frente a lo que se ha estado viendo, frente a un país estrictamente asistencialista, un país pues que depredaba los recursos públicos. Entonces Milei plantea pues desde la óptica de la libertad cortar con eso, ¿no? Y eso es lo que se ve con esta ley de bases. Y definitivamente el tema fiscal es muy importante porque se está planteando el que no se puedan, más o menos lo que hay acá con los contratos ley, ¿no? Que no se puedan alterar cosas que se hayan planteado. Seguridad jurídica. Para empresas grandes, ¿no? Exactamente, mucha plata. Para empresas grandes, más de $200.000, me parece. 200 millones. Importante lo que tú dices, porque es lo que también pasa en países en desarrollo, ¿no? Sí. Si tú no tienes seguridad jurídica, por ejemplo, en nuestro país, No viene inversiones. no vienen inversiones, no quieren invertir, porque a largo plazo dice, bueno, ¿cómo vas a respetar todo el contrato?
Si en un principio estás firmando y luego me lo vas a cambiar, ¿por qué? Por sintonías políticas, por cambios políticos, etcétera. Pero eso es importante. Y es lógico, ¿no? Si Claro. tú vas a un contrato hay que respetarlo, es lo básico, ¿no? Sin embargo, pues en el Perú está la idea de que los contratos no se deben respetar si es que no le gustan al siguiente presidente, no le gustan a la siguiente clase política. Y eso es un poco absurdo. Entonces, eso de alguna forma está mejorando el espectro de Argentina económicamente, y el apoyo pues que tiene internacional es fuertísimo, ¿no? Eso también hay que considerarlo mucho, porque sin respaldo internacional, sin inversiones que vengan de ese respaldo internacional, sería muy difícil. Y yo creo que ha sido parte también de los argumentos de Milei para poder empujar todas estas leyes, esta ley de base, ¿no?, que ha sacado, ¿no? Bueno, ahora lo único que falta, como le estaba anunciando también en los titulares, es que esto va a regresar a la Cámara de Diputados. Pero para revisar cositas. Solamente ¿no? van a revisar cositas, pero ¿sabes qué? Ni siquiera ya tanto revisar, Carlos, sino es como que van a ver lo que ellos aprobaron en abril en la Cámara de Diputados, o van a aceptar las modificaciones del Senado. Ajá. Solamente tiene ese viraje, Sí. nada más. Y por ahí Ya. pueden entrar en discusión algunos elementos, pero ya son cuestiones hasta de redacción. Es un Pero hecho. lo cierto es que es un hecho. Javier Milei ganó. Sí. Ganó políticamente hablando, a pesar de que mucha gente decía, no tiene los votos, no va a llegar, va a ser muy difícil. Y cada semana, no, los periodistas internacionales hablamos, no, ¿sabes qué? No va a pasar nada, pero sí pasó. Pasó. Y lo logró. Y como dice también Carlos, la ayuda internacional Es fundamental. es fundamental. Lo hemos visto en el G7, ¿no? Lo hemos visto en el G7. Y hablando de la cumbre del G7, me llamó la atención la participación del Papa Francisco, también te diría. Claro. No, esa es la jugada de Meloni, ¿no? De Meloni se llama. la Sí, presidenta. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, anfitriona, contenta. Ha sido realmente especial. Se ha posicionado ella Sí, más, ¿no? se ha posicionado. Y luego también de las elecciones parlamentarias, donde ha salido ganando, Claro. una proyección impecable, y la tenemos precisamente ahí en imágenes recibiendo a los mandatarios. Pero a ver, vamos a hablar de lo sustancial, más allá de las fotografías, más allá de los coqueteos, Del abrazo más a allá Milei. de que Milei la abrazó, le habló al oído, sonrieron como hermanos, o no sé qué otra sintonía habla. Le tiró Roche a Lula también, ¿no? Y le tiró Roche a Lula. Le tiró. Dios mío, ya más allá de esos impases, ¿no?, de personajes, de protagonistas, se ha hablado del tema Ucrania, Sí, y también claro. se ha hablado del tema inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos este balance, ¿no?, de lo destacable? Porque mucho dirá la gente, oye, tanto se reúnen, nada hacen. Había que también manejar el tema de los activos rusos, que están congelados, para destinar todo ese dinero a Ucrania. Entonces, ¿realmente se ha llegado a acuerdos? Yo creo que sí, también se han visto muchos temas en la Cumbre por la Paz en Suiza, ¿no? Que Claro. se ha estado ahí simultánea prácticamente. En el G7 ha quedado muy fuerte este tema, pues, de que hay un apoyo mayoritario a Ucrania, ¿no? Que Rusia no ha ganado esto, ¿no? Es interesante porque justo antes del G7 Rusia manda una carta al G7 diciéndoles, pues, ¿no?, que acepta un cese al fuego, una rendición de Ucrania, que le ceda territorios, y el G7 le ha respondido, devuelve los territorios, paga más de los 400.000 millones que has hecho de gastos, ¿no?, en esta guerra, y podemos hablar recién, ¿no? Claro. Entonces, Rusia se ha debilitado mucho, hay que considerar eso. Rusia está muy debilitada, y su agresión o su forma, pues, su amenaza nuclear ya no da miedo, pareciera, ¿no? Y esto es algo que también se ha corroborado en la Cumbre por la Paz, donde casi, pues, solamente 12 países creo que no han firmado el acuerdo de la Cumbre por la Paz, en donde condenan a Rusia. Y también hay temas con China, ¿no? También se está advirtiendo a China que deje de apoyar a Rusia. Claro, no le está dando armas, pero le está dando insumos para que puedan seguir generando armas. Entonces, se nota que el bloque occidental, cercano a la OTAN de alguna manera, se está fortaleciendo. Y esto es muy interesante en el plano, pues, bélico que estamos viendo hoy en día, porque reafirma la posición de Ucrania y muy probablemente apunte a una derrota rusa a largo plazo, lamentablemente, Claro. todavía, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paréntesis para también compararlo con lo que vino ocurriendo en la región. ¿A qué me refiero? De esta cumbre de La Paz, donde está Gustavo Petro. Esta semana ha sido muy compleja para Colombia por nuevos atentados con motobombas, ¿no?, sobre los alrededores de un banco, y también de lo que ha significado, pues, contra ataques directos contra la policía de Colombia. O sea, aquí la crítica va, mientras Gustavo Petro está hablando de La Paz, a miles de kilómetros de distancia del Valle del Cauca, donde están ocurriendo atentados, pues lamentablemente su gente sigue muriendo. Y de dentro de Gustavo Petro le están pidiendo que reaccione rápidamente, porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el paso siguiente? Cuando el Ejército de Liberación Nacional, con quien se tenían negociaciones,
ya prácticamente habían dicho que van a volver a toda esta dinámica del secuestro, donde se ve también conversaciones con la disidencia de la FARC que están congeladas. Entonces, hay un tema muy grave, muy aparte de lo que ocurre también en Ecuador, lo de Colombia, ¿no? Y déjame traerlo un poco a la región para nuestra realidad, porque este es un tema que se le exige a Gustavo Petro y no está haciendo absolutamente nada. Claro que sí, mira, yo tengo la idea clarísima de que con terroristas no se negocia. Jamás se negocia con terroristas y es un error garrafal negociar con terroristas. Y eso es lo que ha estado haciendo Colombia en los últimos años y está generando nuevamente esta circunstancia. Yo sé que es difícil entender estos procesos, pero con gente pues que toma la violencia como medida política y de lucro, no se puede negociar, ¿no? Lamentablemente Petro pues maneja una narrativa edulcorada frente al tema del terrorismo, por lo mismo que él ha representado también grupos terroristas en algún momento, ¿no? Él ha sido secuestrador, todos sabemos eso. Ese es el problema que tiene ahí Petro y pues realmente sus políticas se parecen mucho a las de Castillo, de alguna forma, ¿no? En el debilitamiento institucional, la confrontación con el Poder Judicial, con la Fiscalía, todo eso se ve en el gobierno de Gustavo Petro y tiene mano muy blanda para enfrentarse a estos problemas, porque de alguna forma ahí tiene su base social también él sí tiene este apoyo social, entre comillas, vienen de alguna manera de estos sectores, ¿no? O apoyados por estos sectores. Entonces es muy blando. Ese es el problema. Y yo creo que lo que está pasando en Colombia es similar a lo que pasaba en Perú con Castillo respecto a una guerra institucional que vamos a ver cómo desencadena, ¿no? De hecho, Petro tiene más capacidades que Castillo para poder manejar los problemas, porque si no ya el gobierno se le hubiera venido abajo. Sin embargo, yo tiendo a pensar que la crisis va a empeorar en Colombia. Ya. Mi última pregunta iba vinculado entre México y Perú. Ustedes dirán, ¿por qué? Por el tema de AMLO, por el tema del asilo político a la esposa del expresidente Pedro Castillo Terrones, que se encuentra en el penal de Barbadillo, la señora Paredes. Y lo hizo Claudio Sheinbaum en relación a lo que ocurrió incluso con México, ¿no? En el sentido de que ella va a seguir la misma línea de AMLO. No voy a entrar en detalles del tema del recinto diplomático, simplemente para hacerla corta, pero la gran pregunta es, ¿le seguirá dando asilo a Lilian Paredes? Porque muchos dicen, bueno, al parecer ese va a ser el sendero. Porque si tiene la misma política, el continuismo de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido oficialista Morena, entonces Lilian Paredes en México para rato. Yo creo que sí, yo creo que no van a romper con esa lógica y además se ha visto también en la cumbre por Suiza, ¿no? Que de alguna forma México se quiere posicionar para el lado más de... Hablar de Occidente, Oriente es un poco absurdo, ¿no? Porque hay muchos componentes ahí, pero lo podemos entender de esa forma más concreta, ¿no? Claro. De alguna manera México quiere posicionarse para el lado donde está China, donde está Rusia, donde están las BRICS y se ha notado en el documento que ha sacado la cumbre por la paz en Suiza, en donde ellos no han firmado, ¿no? Ni México, ni bueno, China no ha estado, Rusia tampoco, pero varios países no han firmado, India tampoco ha firmado, parte de las BRICS no han querido firmar este acuerdo por la paz en donde piden que no haya pues amenazas nucleares, donde pues te piden también a Rusia pues que se deje ya de tonterías. Entonces vemos que México intenta posicionarse de esa manera. ¿Qué gana con eso México? Yo la verdad como país no lo veo tanto, no veo qué tanto esté ganando. Políticamente estos grupos ganan porque de esa forma se mantienen en el poder, mantienen una narrativa antioccidente que a la gente le gusta mucho, pero como país yo creo que perjudica bastante a México las posiciones que están tomando. Yo creo que se van a mantener, ¿no? También en el plano internacional con nosotros. Yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros, Carlos de la Torre Paredes, analista internacional, politólogo. Hemos hablado acerca de este balance que nos ha hecho sobre la legislatura, la segunda legislatura 2023-2024, lo que significa algunos avances y también algunas cosas negativas y lo que se ha dejado de lado en el Congreso de la República y también en el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y feliz Día del Padre también, Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días.